Bienvenidas y bienvenidos a la plataforma latinoamericana de humanidades ambientales. Estamos muy contentas y contentos de esta sesión con artistas muy queridos y amigues muy queridos. Bueno, la plataforma de humanidades ambientales es un espacio que ya lleva 5 años y nos reunimos con investigadores, con artistas, con interesados en temas ambientales de diversas disciplinas. Y tenemos varios espacios. Hoy estamos en Café en el Patio, que es un espacio para compartir de manera informal alrededor de prácticas que abren, siembran, cultivan o cuidan mundos. Los patios son aquellos espacios domésticos en los que la vida no domesticada corre en libertad. El perro ladra, los chicos juegan en el barrio, la ropa se tiende sobre un pastizal sobrecrecido. Invitamos a artistas, a investigadores y a creadores de cualquier orden a contarnos sobre su quehacer en este espacio y queremos conocer sobre las experiencias, los retos y aquello que anima u orienta sus prácticas. Buscamos ideas inconclusas, reflexiones desde los encuentros con lo material, propuestas de co-creación. Es un espacio de aprendizaje artesanal que empieza por el tacto, el café y el café, la idea del café en el jardín es una excusa para conversar. Así que me alegra muchísimo estar aquí hoy con María Rojas, Laura Rojas y Salima Cure de parte de la plataforma, así como Camilo Uribe y las personas que nos acompañan. Le dejo la palabra a nuestra coeditora Salima. Gracias, Caro, por esa presentación, esa introducción. Y no, pues muy felices de verdad. Este espacio, como estábamos diciendo antes cuando nos estábamos empezando a juntar, pues estaba ya pensado desde hace tiempo. O sea, coincidimos con Carolina en de conocer al trabajo de María y de la vulcanizadora. Y bueno, y también pues Laura a través de esta obra de Girapo. Entonces estamos muy felices que finalmente logramos hacerlo y pues gracias enormes María y Laura de verdad por aceptar. Sabemos que en medio de final de año no es fácil a veces lograr sacar tiempo para este tipo de espacios, ¿no? Y entonces pues gracias a ustedes de verdad por aceptar la invitación. Rápidamente, pues así para situar a quienes nos acompañan, pues primero que todo, María y Laura son hermanas. Se puede intuir por el apellido Rojas, pero podría no serlo. Rojas es un apellido que en Colombia es bastante común, entonces podría no serlo, pero son hermanas. Entonces es muy bello porque esta obra sobre la cual vamos a conversar hoy y que vamos a mostrarles un pedacito, ¿no? Caro, el tráiler se los vamos a compartir para que de alguna manera pues todas y todas estemos un poco sintonizadas, al menos visualmente, poéticamente, digamos, en su narrativa. Ellas dos, pues, cuando yo la vi, la película me gustó mucho, el cortometraje, pues ya conocí a María, a Laura la conocí después y aprendí mucho, además escuchando a Laura sobre las abejas. Y entonces además es muy bonito que estas dos hermanas, que cada una viene desde lados diferentes, ¿no? María viene más desde las artes y es cineasta, productora, la productora con Andrés Jurado, su compañero, la vulcanizadora. Y Laura, en cambio, viene más desde la biología, ¿no? Desde la entomología, ahorita estás haciendo también tu doctorado. Y entonces es una unión de estas dos hermanas, se encuentran en un proyecto, así lo leo yo, permítanme, que de todas formas las une en una región maravillosa como es el Amazonas, ¿no? Habitado también por una inmensidad de seres y donde también las abejas, esas abejas nativas, nos permiten también hablar de esas, digamos, hablar de procesos violentos como la colonización, ¿no? Lo que ha implicado para vidas humanas y no humanas, pero también de propuestas y de otras formas de ser, ¿no? De otras estéticas, de esas pluralidades de mundo que también existen en otros saberes, con pueblos indígenas, pero también con quien se acerca desde el arte o desde la biología, desde otras ciencias también, pues acercarse a estos seres. Entonces, pues a María y a Laura, pues desde sus, digamos, trayectorias que las unen no solo por lazos de sangre, sino por lazos de interés y conjugadas a las abejas. Entonces, pues antes de hablar de jirapos, de jirapo, disculpen, que es
nido de abejas en lengua minica, ¿no? Que es una lengua del pueblo Muru y uno de los cuatro, bueno, lenguas que tiene el pueblo Muru del Amazonas. Entonces vamos a ver este tráiler, ¿no? Y después empezamos la conversación. Las abejas nativas que sobrevivieron son un archivo vivo de la colonización. Listo, Caro, gracias. Bueno, Laura y María, empecemos a conversar. Voy a empezar con unas preguntas, pero todas y todas pues están invitados a hacerlas. Esta es una conversación abierta. Yo pues yo ya las he escuchado, pero para situar pues a quienes tal vez no conocen la película o no conocen su trabajo, pues quiero empezar por ahí, o sea, un poco cómo nace la peli o el interés de hacer Girapo. Bueno, gracias Alima, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir también este espacio con Laura. Creo que es la segunda vez que tenemos la oportunidad de hablar en el mismo lugar juntas al mismo tiempo sobre este trabajo. Otra vez, la primera fue en el Festival de Cine de Cartagena, en donde se estrenó la película este año. Em, Girapo es mi segundo cortometraje como directora, como directora sola, porque es el tercero que hice igual, porque hice en algún momento uno codirigido con Andrés. Y viene, digamos que siento que enlaza un encuentro que tuvimos con Laura durante el trabajo de Abrir Monte, que fue mi primer corto que hicimos en el Líbano, Tolima, que es un corto sobre eh, un movi- lo que se supone que fue el primer movimiento guerrillero de América Latina, los bolcheviques, en este pueblo, que es de donde es también nuestra familia. Entonces, como que sí hay una relación de eh, intereses por pensar nuestros lugares de origen, por pensar, digamos, en donde nosotras hemos transitado y cómo eso de alguna manera pues interfiere con eh, formas de pensar, con insistencias en asuntos políticos o en insistencias en asuntos de memoria. Y cuando estábamos haciendo Abrir Monte, que Laura, por supuesto, también estuvo ahí acompañándonos, porque estos modelos de producción de estos cines eh, tienen esa característica, ¿no? Que son modelos bastante frágiles y bastante eh, condicionados por un apoyo de familiaridad, por supuesto, y de poder como crear un espacio conjunto desde esa idea de amistad y de familiaridad para que esos proyectos pues vean la luz. Pasó que nos dimos cuenta con Laura, yo igual puede ser que no lo diga bien cronológicamente, pero me acuerdo mucho que en algún momento con Laura conversamos de que en ese cementerio del Líbano, Tolima, en donde justo estaban enterrados estos personajes que sobre los que hablábamos en la película de Abrir Monte, habían unos nidos de abejas. Eso se quedó ahí en algún momento de la conversación. em, Laura, yo creo que estaba comenzando a explorar como su trabajo en biología, específicamente en la rama de la entomología, y tal vez por eso compartimos esa información en ese momento, pero luego ella tuvo la oportunidad de irse de intercambio a Leticia, en su intercambio de universidad, y creo que ahí fue que, digamos, ahí todo un desarrollo de un proyecto que comenzó ella, que ahorita les va a contar un poco más,
de trabajo en pensar asuntos específicamente sobre el estudio de las abejas relacionadas con situaciones en Amazonas y en relación con las comunidades y todo. Y bueno, por supuesto que se empezó a dar una conversación. Primero es una conversación sobre la imagen desde mi lado, digamos, que fue muy interesante y muy rico eh, para lanzarla acá y de pronto Laura ahorita va a responder es en cómo la imagen de la abeja que conocemos y que ha sido tan intensamente replicada está referida a una especie de abeja específica, ¿no? Que para mí eso era como hasta el emoticón lo usaba un montón y ya no lo uso, me rehúso a usar el emoticón de la abeja porque justo está replicando esa idea, esa imagen con la que ha sido representada este animal específico y que se ha usado mucho en unas ideas de conservación ambiental, ¿no? Que es la imagen de la especie Apis mellifera, que es la que es la abeja de rayas amarillas y negras, que por todo lado nosotros insistentemente la hemos visto como logos de bancos, con AVI, como logo, como en un portada de Nat Geo con Angelina Jolie cubierta de abejas, de esta abeja, de esta especie de abejas, dando este mensaje justo de conservación, como caricatura, los que fuimos, alcanzamos a ver la abejita maya, etcétera. Entonces, como que comenzamos a reflexionar con la obra de wow, qué loco, claro, esta insistencia por esa imagen tan fuerte, porque eh, desde la perspectiva del estudio que estaba haciendo ella y como con sus colegas, que yo siento que es una avanzada, que es muy interesante, que por supuesto son a veces esas batallas que uno cree perdidas, pero que para mí son como bien fuertes y bacanas, como que siento que por eso también yo creo que comenzamos a hacer la película y es, no, primero no se ha planteado la opción de, desde la ciencia, de hacer una diferenciación, ¿no? De por qué, digamos, no, hay pocos estudios de abejas, y bueno, eso Laura ahorita nos lo va a contar más. Em, y segundo, pues desde la representación, ¿no? Nunca hay, cuando ya hablando con Laura, conociendo un poco más sobre estos aspectos morfológicos, etcétera, pues hay cosas que uno nunca ni se imaginaba que era una abeja y bueno, y de ahí otros aspectos que ahorita yo creo que les compartimos más, pero Lau, si quieres ahí replicar algo, agregar algo más, ¿cómo empezó para Ah, ti? sí, sí, justo. Muchas gracias por la invitación. Me gusta mucho lo que cuenta Mari porque, bueno, este inicio de este proyecto y de estas conversaciones que tuvimos, claro, para María tuvo, cierto, una significancia. En mi caso particular, desde donde se gestó el proyecto, que fue desde el Amazonas, ese fue como un espacio que yo tuve, ¿no? Como de un poco de un tiempo para sentarme y pensar más allá de los cursos, las materias, correr, ¿no? Pensarme la misma ciencia como desde otro contexto, ¿no? Entonces ese semestre fue maravilloso. Y entre el contexto en el que estaba y las conversaciones también que tuve con María, para mí el inicio de este proyecto y el inicio de esta película fue una oportunidad para repensarme la ciencia, un poco para descolonizar la ciencia. Tuve un montón de experiencias alrededor de eso. Y para darme cuenta que sí, efectivamente, en muchos casos la ciencia pues sí está muy dirigida, ¿no? A unos ciertos intereses que hay, por ejemplo, en el caso de nuestras abejas acá en Colombia, pues hay estudios, ¿cierto? Pero hay en general no demasiada financiación como la que sí podría haber, por ejemplo, para estudiar a Apis mellifera, ¿no? Que tiene un componente allí de importancia económica para muchos países, para nuestros países acá en Latinoamérica. Entonces, como hacer el ejercicio, ¿no? De conversar y de reconocer la importancia de estas abejas, el conocimiento local que hay, ¿no?
entre las comunidades, sobre su biología, sobre tantas cosas que pues está ahí, ¿no? Y bueno, tener acá también estas discusiones sobre si necesariamente publicar sobre eso es reconocer lo que no lo es, no, es una cierta forma de reconocerlo, pero pues no es una cosa, ¿no? Oficial. Bueno, todas estas discusiones en general las tuvimos mucho al inicio de este proyecto. Y sí, en las conversaciones fue entre todo básicamente un poco cuestionarnos como de por qué este conocimiento está tan alejado de la población en general, ¿no? Que es muy extraño que un conocimiento propio de acá esté como tan, que sea tan inimaginable, ¿no? Entonces de ahí nació justo también este proyecto como con, bueno, muchos ánimos de muchas intenciones diferentes, pero una de estas, poder como mostrar, ¿no? Que existe una diversidad enorme de abejas, de formas, de colores que son nativas, que se gestaron pues acá en este territorio y que es muy diferente a la especie, pues a la abeja en general que todos conocemos, que mucha gente no sabe, fue traída desde Europa en la época de la colonización y que hoy en día se sigue un poco replicando, ¿no? En los temas de la conservación, que hay unas campañas como bastante grandes de proteger a los polinizadores, de proteger a las abejas, y entonces todo el mundo quiere tener un panal de abejas en su casa. Entonces, sí, eso es como con intenciones un poco de acercar más esto que conversamos y aprendimos juntas. Desde ahí se gestó, creo yo, este proyecto. Wow, qué lindo. Si quieres, hago otra pregunta y abro, o si no, y para que no sea de monopolio para, pero es que me parece, porque ustedes también me llevan a mi vida en el Amazonas, escuchándolas. Y claro, estos nidos uno los ve por todo lado, además no es el nido como Laura nos has explicado, el nido, el que uno se, la colmena que uno se imagina, ¿no? De las abejas, son esos nidos, son circulares, chiquiticos, están por todos lados, además ellos no tienen esos colores amarillo, negro, como tú decías, María, ellas son, parecen más, eso se llaman avispas, ¿no? Además no tienen aguijones, ellas muerden. Entonces, si uno las molesta, más esa foto que en el tráiler es muy lindo como tú la tienes en la mano y la imagen que tú tienes, que es bellísima, esa poética, esa poesía, además de cuando te la encuentras en el cementerio también de Leticia, no solo en el cementerio ya Ujú. de los bolcheviques, ¿cómo se llama? Del Líbano, sino en Leticia y es muy común verlas. Y yo me acuerdo cuando empezaba a comprar miel en Leticia en el mercado, es súper líquida y te la venden en una Ujú. botella. Y yo decía, pero esta vaina, ¿qué es? De melmaje ahí. O sea, Mm. es tan llena nuestra idea de miel, de abejas, de seres, que cuando vas a esos lugares y encuentras otras formas, crees que eso está mal, ¿no? Hay una cosa ahí que por eso se habla de descolonizar, es como si fuera lo que no hay o lo que no se parece a lo que casi siempre es lo que vemos, ¿no? Y eso es una experiencia que me pasó a mí con esto de las abejas. Entonces me parece muy lindo y es una pregunta que ahora les hago y les hago a ustedes es, ustedes no solo pensaron ustedes dos como hermanas en este proyecto, como nos lo cuentan tan bonito, sino que como que pensaron, o sea, las abejas pensaron con ustedes también, estas abejas melíponas, o sea, fue como pensar con ellas también, o sea, me parece muy bonito porque ustedes parten de ese mismo nido, de ese nido que las interroga y las cuestiona con otras estéticas más comunes de las abejas y de cómo eso ha sido utilizado en procesos también, pues, coloniales, ¿no? O sea, de cómo nuestro imaginario está colonializado de ciertas formas de ser abeja y hay una cantidad de estas abejitas chiquiticas que tienen otras formas de relacionarse. Entonces no sé cómo fue pensar también que hace parte también de las preguntas que nos hacemos desde esta plataforma, pensamos también con otros seres. Sí, hay una cita que de hecho se decidió dejar como muy puntual muy textual la película, que es esta cita de Obando en una de las crónicas que le enviaba como reporte, en donde justo tiene ese encuentro con estos seres y los describió de la forma
eh, más despectiva y que creo que después nuestra relación justo fue empezar a hacer una contestación también de esa manera de acercarse desde el lenguaje también, ¿no? Y ese primer encuentro, él describía entonces que era eh, que estos animales eran seres como moscas en su aspecto físico y que eran perezosos, casi describiendo que eran seres también perezosos, que no tenían la producción de las abejas que él conocía de Europa y que, o casi como justificando la razón seguro por la que se debía mantener o tratar de crear, de tecnificar en este lado las abejas apis y para nosotras justo fue también las veces que estuvimos acompañadas en La Maloca conversando sobre eh, como cuál era la relación del territorial y la relación con las amigas ahí en Chorrera, etcétera, de cómo es que ellas tenían ese encuentro que pasaba, ¿no? Como y fue muy curioso porque primero, pues, eh, es algo, el nido de abejas es algo que no necesariamente se planta, ¿no? Como pasa con el panal, ¿no? Sino que se encuentra, entonces, ay, qué curioso que estén preguntando por eso, ¿no? Como que uno se lo encuentra y eso es rico, uno se lo come o de pronto hay otras prácticas de la materialidad que se usan para otras cosas. Después, otros asuntos en ese aspecto del lenguaje, como el asunto de la sociabilidad, no todas las abejas aparecen de una manera en grupos, así como uno siempre las conoce, sino de repente había que tomarse un tiempo si queríamos filmar ese otro tipo de abejas no sociables, pues había que tomarse un tiempo para estar en ciertas plantas, en ciertos espacios de una disposición también como muy específica para, eh, para pensar en cómo la retratábamos, ¿no? Pasa mucho que, bueno, aquí pensando en el asunto del cine, ¿no? Y volviendo a a la idea de la imagen, es más fácil pensar en cómo retratar, ¿no? Como estas abejas que están con panales y son como súper visualmente enriquecedor, ¿no? Pero de repente un nido de abeja nativa que aparentemente es lo desordenado, lo que tiene otras formas arquitectónicas que no es como visualmente atractivo, ¿no? Como que, o el propio animal no es visualmente atractivo, ¿no? Lo decíamos con la como cómo hacer para que esta materialidad también pueda llegar a la peli. Creo que sí fue una discusión bien chévere, ¿no? Del trabajo con los materiales, con lo sonoro, por ejemplo, de vincular, de pensar en cómo podíamos vincular algunas herramientas de otra índole. Se usó, por ejemplo, un sonido o un micrófono específico para captar sonidos de la tierra, para usarlos en algunos de estos nidos que están dentro de los árboles, porque no era igual, no era fácil poder como de pronto tener otro tipo ese tipo de materialidades como hubiese pasado en una gran lugar de apicultura o algo así. Sí, no, solo me quedé escuchando. Pero sí, 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 no, sin comentarios. Sin réplica. Hay una cosa que sí es curioso porque, por ejemplo, yo, digamos, yo me he dado cuenta que hay otros trabajos y creo que aquí o para lanzar la discusión, yo no sé ustedes para qué, a ver, qué opinan sobre esto, en donde, por ejemplo, aparecen los animales o las plantas como coautores de los trabajos, ¿no? En este caso, sí hubo una decisión de que yo siento que eh, fue decisivo que no pasara porque eh, pues es evidente que de todas formas hay una intencionalidad propia de nosotros y también, no sé, como que siento que es un espacio y todavía igual lo estoy reflexionando, estoy hablando en voz alta, de como que genera esa misma lógica de explotación, ¿no? Como que por supuesto que las abejas que participaron en la película intervinieron y conversaron con nosotras y con lo que nosotros estábamos pensando, pero
no se les puede preguntar si querían actuar o no les pudimos firmar no les Mm. pudimos hacer firmar un asunto de si están de acuerdo para participar. Entonces, a veces siento que esa por ejemplo, pensando en que me he dado cuenta que algunas personas, algunos cineastas lo hacen, eh, siento que es una discusión chévere que pronto podemos abrir ahí también, ¿no? No sé si hacia allá iba a salir, pero bueno, para lanzarla ahí. Y bueno, yo también quisiera hacer una pregunta y creo que puede dialogar con lo que están diciendo. Y es que me intrigó mucho esta frase que está en que la dicen, pero que también se encarna en la película, de que las abejas nativas que sobreviven son el archivo vivo de la colonización. Entonces creo que por una parte eso nos lleva a la pregunta sobre el archivo, que aparece de muchas maneras. Ahorita María nombraba algunos de los materiales de archivo insertos en la película, que además sé que es una constante del trabajo de la vulcanizadora, trabajar con el archivo, con imágenes. Pero justamente en entonces quería preguntarles como qué significa ese ser un archivo vivo, también pensando en lo que decía ahorita Laura, de que que implica como tener la perspectiva desde la ciencia, desde las abejas nativas, ¿no? O como más bien con las abejas nativas como archivo vivo de qué un poco más como científicamente en el territorio, como de qué podrían ser como testimonio esas abejas. Desde una perspectiva como científica, como no sé, cómo dialogan con los saberes y cómo pueden conservar de otra manera o romper esas nociones de conservación. Y un poco en la línea de María, me preguntaba si ese es un archivo vivo, también depende de incluir la abeja misma, aunque no sepamos cómo, digamos, su voluntad, pero me pareció muy interesante como la, los juegos que hacen para que uno se sienta desde la perspectiva de la abeja en la imagen, ¿no? Como lo de los espectros, de cómo... de cómo cambia la imagen y hablan de cómo para una abeja los colores cambian. Entonces, ¿qué significa un archivo encarnado un poco? Quería preguntar más sobre cómo exploraron eso también como corporal y materialmente. Dale. Pues un poco como la base de por qué llegamos de por qué las abejas nativas son un archivo vivo acá, ¿no? Y fue pues darse uno cuenta que la abeja apis mellifera, que fue introducida varias veces a este continente en realidad, porque como ella no era de acá, esas colonias igual fallecían. Entonces fue un intento repetido de establecer acá sus colonias. Pero en el momento en que eso fue exitoso, la abeja al no encontrar acá en este continente competidores, depredadores, se esparció de norte a sur por todos los pues territorios habidos y por haber. Y la abeja en sí representa igual, muchos otros científicos tal vez no estarán tan de acuerdo conmigo porque dirán, de donde ya se estableció, pues ya está, ya ahí fue, ¿no? Pero la abeja genera una competencia, ¿no? Para el resto de las abejas que en general hacen nidos mucho más pequeños o tienen un número de individuos muchísimo más pequeño o incluso son abejas solitarias donde la hembra es solita ella la que construye el nido, la que va a las flores, la que lo provee, ¿cierto? Entonces esta especie sí generó pues una competencia, ¿no? Un desplazamiento de las abejas acá nativas, ¿no? Entonces, las que sobrevivieron, que probablemente, y eso no lo sabemos porque pues no acá no se investigó desde antes o cierto desde el inicio, probablemente muchas especies también se habrán podido extinguir por pues el desplazamiento y la colonización de esta especie, ¿no? Entonces eso es algo que no, pues ni siquiera tenemos, no sabemos, pero es muy probable que haya pasado, ¿no? Entonces, sí, como que en ese sentido siento que esa para mí fue como la base de por qué estas abejas, las que están presentes ahora, fueron pues las que supervivieron a este proceso de colonización de esta especie, ¿no? Ari. Tiene también este asunto, para mí fue muy enriquecedor pensar de poder como reflexionar sobre esta empresa colonial
que parece que durante, no sé, como en asuntos del cine en Colombia, etcétera, es como una cosa que es bien difícil de tratar o no, como que no es un punto de interés. Pero cuando empezamos a reflexionar con Laura sobre cómo, cómo esa empresa colonial había creado tantos proyectos, ¿no? No solamente con la aniquilación de las poblaciones de personas de nuestros territorios, sino que también estaba involucrado con un asunto ecocida, ¿no? De esos proyectos en donde no había ningún interés y había además una descripción, y de eso sí hay archivos, había una descripción fáctica de por qué era necesario como introducir estas otras especies sin importar los precios y lo que eso iba a significar en una relación eh, del pensamiento y de los conocimientos que se tenían acá, etcétera, ¿no? Y pensando y hablando también con los amigos en Amazonas y todo, sí, sí hay un impacto, ¿no? Es como si es verdad y si ellos decían también, ay, ya no se ven tantos como esas, ¿no? O situaciones en donde ellos se acostumbra a usar un árbol para cierta cosa y de repente fueron atacados por otros seres que ellos no conocían. Entonces esto implicó también como establecer otras dinámicas con un algo que viene ahí, ¿no? Que no se conocía y que no se sabe y que por supuesto hizo que se cambiaran dinámicas en los lugares, etcétera. Y lo otro es que incluso científicamente, que eso también lo hablamos con Lau, era increíble pensar en que hay eh, plantas y flores específicas que es imposible que sean polinizadas por otro tipo de abejas, ¿no? Pensando incluso en cómo un proyecto, el proyecto colonial con esta introducción de especies puede ser tan puntual de acabar con eh, las plantas, una planta específica, por ejemplo, reflexionando sobre la flor de la hoja de coca, de la que no fue adaptada para hacer cocaína, sino la planta original, etcétera, es muy específica, tiene un tamaño muy específico, la flor, etcétera, y ahí con otras, ¿no? Como que el asunto de este animal que es tan contundente y que además ha sido tan insistentemente usada como una imagen de la conservación, pues tal vez también no se ha preguntado por ese otro tipo de conservación, ¿no? Siempre pasó y ha sido muy chévere y como que se aceptó correr el riesgo que pareciera como que tiene esta cosa de ser especista, ¿no? Como que estamos en contra de estas abejas y no más abejas, apis, etcétera. Pero más bien lo que nos dábamos cuenta con la vez que, claro, la ciencia y especialmente la ciencia en nuestros países, ¿no? Que está muy condicionada a tener unos lineamientos de financiación que tienen que ver con las industrias corporativas, las empresas que tienen plantaciones, monocultivos, etcétera. Entonces, muy orientada a que los cientistas tienen que estar muy al servicio de cómo estas industrias se desarrollan, etcétera, ¿no? Por supuesto que se creó un desinterés porque no pasara porque estas especies y estos proyectos no se fueran investigados, pero eh, siento que de todas formas en el espacio del lugar del pensamiento crítico, que fue seguro ahí en donde el grupo de abejas en Colombia que está adelantando como este trabajo más contundente, que fue cuando ustedes se encuentran también con la gente en Amazonas, con los otros pueblos en otros lugares de Colombia y se dan cuenta también que hay una importancia cultural, hay una importancia de otros saberes que están ahí enraizados, ¿no? Que no es solamente sobre eh, conservar por conservar, sino que alrededor de eso también hay otros conocimientos. Lau, no sé si quieras compartir un poquito cómo fue ese, esos encuentros que tuviste, incluso como Sí, sí, justo me acordaste de, bueno, una situación muy particular, ¿no? Que lo marca a uno mucho y es que
allá en la ciudad de Leticia, ¿no? Como también es de tan fácil acceso a personas de afuera, yo llegué en mis primeros intentos de investigación, ¿no? Y de entender y de trabajar de pronto ya más con las personas que solo con un objeto de estudio, digamos. Em, Llegué preguntando, tratando, ¿no? De conversar, de averiguar como que qué se sabía sobre las abejas y me encontré un poco también con una barrera en un sentido de que de pronto ya las personas y las comunidades saben que mucha gente de afuera también está en busca de un discurso muy específico, ¿no? De conservación. Entonces yo preguntaba sobre estas abejas y me decían, no, 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 acá no, no, eso no, acá no se tumban árboles, acá todo se conserva prístino, eso acá no se hace. Y ya. Pero claro, luego uno se da cuenta que, claro, las prácticas de las comunidades con estas abejas, específicamente en el Amazonas, no es de una crianza, no es de una meliponicultura, sino de un aprovechamiento y de un conocimiento de en qué estaciones, qué tanto, dónde, cuándo, ¿cierto? Cómo. Pero se tumba el árbol y se aprovecha el nido, ¿no? Digamos, entre comillas, se destruye un nido. Entonces, sí, ahí hubo como una, un darme cuenta, ¿no? De que em, esta idea, bueno, que son ideas que uno repite a veces en la ciencia sin ni siquiera de pronto ir a averiguar o o entender de verdad cómo están sucediendo las interacciones entre estas especies y las personas que habitan los territorios, ¿no? Y en ese sentido, el laboratorio de pronto donde hemos trabajado, bueno, donde trabajé acá en Bogotá, ha sido muy chévere porque se ha enfocado mucho específicamente en las abejas melíponas, que son las abejas que no tienen aguijón y que son las que producen miel, porque hay otras que no producen miel, ¿cierto? No son no son sociales, pero estas en específico sí, y ha habido un interés de recorrer un poco y de trabajar de la mano junto con antropólogos y otras personas para conocer y de pronto rescatar un poco. Poner también en físico, en la literatura accesible a personas, por ejemplo, como yo, que no nos hemos recorrido todo el país, ¿no? El conocimiento, un conocimiento que hay sobre el manejo, sobre la percepción de estas diferentes especies, sobre la misma diversidad, sobre la misma ciencia también que tienen las comunidades, porque no es solo un aprovechamiento, es un reconocimiento de las diferentes formas de vida de las mismas abejas, o sea, de la misma biología de las abejas, que fue bastante sorprendente. Fue maravilloso encontrar eso. Entonces sí, es como, fue muy chévere entender un poco que hay también, por ejemplo, parte de lo que está en peligro o de lo que se está, lo que se debería buscar rescatar no es solamente la especie como tal, ¿no? Y de que mantengan ese bosque intacto, sino que su misma conservación ha ido de la mano de las comunidades que acá ya las conocían, que ya las entienden, ¿cierto? Que ya las aprovechan. Me parece fascinante porque también esta es otra, son otras nociones de conservación, ¿no? ¿Qué significaría descolonizar la noción de conservación científica? Que también uno, que es, ha sido también una conquista importante para la ciencia, ¿no? Como una manera de proteger los territorios. Estoy pensando en que quiero preguntarle sobre lo sonoro en el corto y también justo en relación con esta idea de conservación y de los saberes, me parece que hay como hay una importancia de la tradición oral acá, y que la imagen es usada también de una forma como muy táctil y muy sonora. Entonces me llama la atención cómo justamente a veces se oscurece la imagen o se aclara mucho y en realidad es una experiencia más allá de lo visual. Tengo en la mente justamente el trabajo de Amalia Córdoba que trabaja cine indígena y estaba pensando en lo que ella habla de la importancia de hablar en lenguas nativas. Y aquí, pues, la Amazonía, pues, no solamente es un territorio indígena, sino que ustedes también incluyen diálogos en lenguas nativas
pero también está el sonido de la abeja, pero también hay una relación como con la tradición oral de ustedes, entiendo por cómo aparece la historia de la abuela. Entonces, quería preguntarles un poco, ¿es un desplazamiento desde el lugar donde están las tumbas hacia la Amazonía? Y si pueden hablarnos un poco más de la exploración como sonora y de la tradición oral que hacen allí también, quién está hablando en lenguas nativas, y quién son, de qué comunidades indígenas son. Sí, la peli es bien literal, casi como en todas las exploraciones y las conversaciones que íbamos teniendo con Lau. Mucha de lo que iba pasando era, íbamos registrando al mismo tiempo los lugares que íbamos a visitar o que de pronto íbamos como, o en algún momento que de pronto Laura tenía la disponibilidad, entonces íbamos juntos a Leticia a volver a encontrarse con los colegas con los que ya había comenzado este trabajo y al mismo tiempo se iba haciendo estos registros. Entonces, digamos que siento que esa exploración visual tuvo que ver mucho como con poner literalmente también en imagen y en sonido esas conversaciones, por ejemplo, del asunto del cementerio, que es una parte importante de la película, que son los cementerios especialmente, no solo pasa en el Líbano, sino es un asunto que se repite mucho en los climas cálidos, acá en los trópicos, eh, que en estos espacios de las tumbas las abejas hacen sus nidos porque es un espacio que es oscuro, que tiene como las condiciones perfectas para que eso suceda. Hay flores en el cementerio, entonces como que todo el tiempo era un montón de usar estas imágenes y reflexionar sobre ellas, sobre cómo el espacio, la muerte se convierte como en un lugar de vida en relación con esta forma de uso y de apropiación del espacio por parte de la abeja, también como la fisionomía específica que usa la abeja, en la abeja melípona que tiene el nido específicamente tiene esta salida que se llama piquera, entonces retratamos mucho ese espacio externo que es este cuerno que es construido y que funciona como una puerta que nos parecía, para mí por lo menos, que yo no conocía nada y que uno todo el tiempo se imagina siempre como todo lo de abejas hasta insistentemente continúa a aparecer representado en el cine, ¿no? Como con los panales y con el super traje y con el humo y que toca como tener esta interacción muy específica con este animal. Fue un gran descubrimiento, o sea, fue como, wow, qué lindo que exista una arquitectura que es usada, que sea una puerta que se abre, que se cierra, que es una boca, que adentro hay una estructura súper diferenciada a lo que siempre uno conoce de esta idea es de esta forma ideal de la abeja, que se usa mucho como un modelo de muchas cosas, ¿no? Que es como supuestamente es el modelo perfecto porque es organizativamente perfecta con el hexágono. Bueno, todo esto es muy chévere y eso es un pensamiento que viene de las reflexiones de esta abeja apis mellifera específicamente, pero cuando cambia cambia el dispositivo y cuando hay que reflexionar es sobre esta puerta, esta entrada, sobre cómo la organización, por ejemplo, del nido ya no es vertical, sino es una forma por capas horizontal que tiene unas estructuras de aprovechamiento tan distintas, pues por supuesto que interpela un montón también en nosotros, obvio, en como, como las formas en cómo, las formas organizativas que tenemos y también en cómo fuimos leídos y cómo fue escrito el proyecto de aniquilación, ¿no? Que también para mí era muy sorprendente y yo insistí mucho en traer esta literatura, trabajamos mucho con este texto de Metterlink, ¿no? Como ya hacíamos lecturas críticas entre todos, incluso con nuestros colegas en Amazonas, como de, bueno, vamos a leer este señor a ver cómo es que escribe, porque él también en varios momentos haciendo este gran tratado sobre la abeja, que es un libro que se usa, que es es un libro que es bastante referenciado, pero que habla de esta especie específica y en un momento se refiere a la abeja salvaje y la describe casi igual que como estos personajes
em, que estaban haciendo los reportes a la corona, etcétera. Es muy curioso, ¿no? Porque es como, pues, es como si hablaran de nosotros, ¿no? Entonces así se imagina uno también que fue el proyecto. Entonces, eso a nivel de los materiales. En la imagen pasa mucho que muchas de las situaciones en imagen que eh, fueron tratadas tienen que ver con esa literalidad material, como con estar ahí, intentar estar lo más cerca posible de poder representar las texturas. Era como, siempre hablamos después con Ana Romano, que fue quien nos ayudó mucho y aportó mucho también para el sonido. Ella tenía una pieza muy específica que luego nos la entregó para esta película que tenía todo que ver, que era como, es que esto sí se puede masticar, es como mascar el nido, como que estas cositas uno se las come, como que es una cosa de una materialidad bien insistente ahí. Em, y es, a ver, el proyecto de película empezó siendo una conversación entre nosotras, pero por supuesto que se tuvo que abrir en un momento y fue cuando estuvimos especialmente en Amazonas ya trabajando para la película y aparece Annie entonces con este sueño. Ella en un momento que estamos hablando sobre los nidos, vamos a filmar el nido en un lugar específico que ellos sabían dónde estaba y uno de ellos ya ha hecho, ese árbol no me lo tumben que yo me quiero guardar mis abejas un tiempo, etcétera. Entonces fuimos a retratarlo y Ani nos comparte su sueño y en un momento ellos también son cineastas, bueno, Ani y Vitilio, Ani es pareja de Vitilio Joquina, que es también otro director de cine con el que colaboramos. Ellos también trabajan sus películas, hacen sus trabajos audiovisuales y en un momento de esos pues fue como listo, si yo me encantaría, yo comparto esto con ustedes y nos enviaron ese audio final, que es este sueño que es muy lindo, ¿no? Como que siento que la película acaba luego en Amazonas, ¿no? Como en un bucle, en este sueño que ella tiene y que no lo quiso entregar también como parte de esa conversación. Bueno, yo las he escuchado ya otras veces y aprendo mucho y les agradezco montones. Yo no sé si alguien más quiere preguntar algo, comentar. Yo quería como, hacer una pregunta muy como desde mi punto de vista historiador, y es si más o menos han o saben cuándo es que empiezan a introducir las abejas europeas en América, cuándo, como, cuál es el proceso de esta y de verdad momento en el que empieza como esta colonización de abejas distintas en diferentes partes de las Américas y porque veo que comentaban también en algún momento que quizás al principio no eran muy exitosos, morían muchas veces las abejas. ¿Cómo fue como ese proceso de lograr realmente introducirlas y que eventualmente sí se quedaran en América? Justamente el trabajo en Amazonas un poco empezó haciendo un review de todo este archivo de literatura que había sobre ese proceso. Em, bueno, acá los españoles llegaron y vieron como a las abejas nativas que tenían colonias de números mucho más pequeños, que como acá, por ejemplo, no hay invierno, ellas no tienen la necesidad de acumular cantidades exorbitantes de miel, ¿no? Entonces sus potes de miel y sus nidos son mucho más pequeños, ¿cierto? Entonces, durante el proceso de la colonia y de tratar como de abastecer los diferentes asentamientos, especialmente como los jesuitas de la iglesia, ¿no? De poder encontrar unas fuentes de alimento para sus asentamientos. Consideraron que la miel de las especies nativas igual no era suficiente, ¿cierto? Que eso era justo lo que nos recuerda María de unos pensamientos de estas abejas que son menores, que son unas desorganizadas, ¿cierto? Esto acá no funciona. Hay que traer a la abeja que en su ideal era la sociedad perfecta, ¿no? La perfecta producción. En ese momento, obviamente, ya la apicultura estaba súper desarrollada, ya conocían un montón de técnicas para extraer miel. Entonces, pues de Europa se traen, durante las épocas de la colonia, se traen los nidos que entre
pues se traen diferentes nidos, ¿no? Como diferentes lados, que algunos al venir acá a un país tropical muchísimo más húmedo, sin invierno, pues muchos mueren. Probablemente yo sospecho acá, no lo sé, pero yo sospecho también enfermedades, ¿no? La humedad, hongos que les puedan llegar a los nidos. Pero en un momento, pues al hacer varios intentos, una de las colonias es exitosa y se adapta ya a este ambiente. En las colonias de Apis mellifera igual queda un poco este remanente de que hay que estar guardando y guardando y guardando un montón de miel porque algún momento va a llegar un invierno, ¿cierto? Porque así es como ellas están adaptadas, ¿cierto? Y entonces esto igual termina siendo pues de más provecho, ¿no? Porque es más miel que se produce acá, por ejemplo, en comparación a nidos en el norte, porque cuando llega el invierno, allá las abejas pues no producen miel, ¿no? Allá solamente hay una época de producción que es la primavera, el verano. Acá es una época de producción constante todo el año. Entonces, sí, fue como durante la época de la colonia, un poco para proveer alimento a los asentamientos eh, pues, liderados por los españoles acá. Gracias. Ahí te toca a ti, historiador, encontrar el año específico. Ahí se busca, pero no, tiene todo el sentido y de verdad me llama la atención, me imagino. O sea, cómo sería transportar un nido de abejas en Unido. barco desde Ujú. Europa, después moverlo por el Magdalena o entrarlo por los ríos. Como pues llegaron personas, enfermedades, plantas, animales y me parece muy interesante ver que las abejas también llegaron así, no es la excepción. Entonces, Mm. no sé, me parece muy lindo y me gustó muchísimo todo lo que han estado diciendo. Y quería también preguntarles otra pregunta y es las interacciones que tienen las abejas con otros. Y otros incluye todo, humanos, pero otros insectos, otros animales, plantas. eh, ¿Cómo han encontrado que son esas interacciones y esas que tienen las abejas y qué tan diferentes son las que puede haber con otras especies de abejas, como las abejas europeas, por ejemplo? Yo considero como que en general las interacciones que tienen esas abejas con el resto de seres vivos acá es bastante agresiva, porque para empezar que, por ejemplo, una sola colmena, o sea, un solo panal de Apis mellifera tiene millares de individuos en un solo nido comparado con muchas, acá un nido de melíponas, que son además las sociales, ¿no? Las que sí se hacen en nido, que pueden que estar en grupo, que puede haber mayor número, son cientos, o sea, la relación es muy desproporcional. Entonces, una incompetencia de recursos y todo, uno por todo lado ve apis, por todo lado, en todas las flores, en todo lugar. Entonces yo sí siento que es bastante agresivo, ¿no? Y en general el asunto también del aguijón es otra interacción muy agresiva, ¿no? Y Las que abejas hay acá, abejas bueno, que no son sociales, ¿no? Pues que hay sí. abejas solitarias. Yo también, por ejemplo, nunca sabía eso. Me enteré haciendo el proceso de esta peli que siempre también volviendo a esta insistencia de la explotación de la imagen de la abeja como modelo de sociedad, etcétera, nunca hace referencia a que hay abejas nativas de incluso de plantas muy importantes, pasifloras, etcétera, que son abejas solitarias, ¿no? Entonces también eso cambia de repente, para mí por lo menos un chip ahí. ¿Puedes contar un poquito de esa, Lau? Sí, en ese caso, por ejemplo, a las APIs las consideramos como eusociales, ¿no? Que no hay, que hay una división específica de tareas, que las obreras no son las que se reproducen. Aquí en América, las que consideramos como eusociales son las meliponinas, las abejas sin aguijón, las que producen miel. Pero hay que tener en cuenta que abejas sociales en el mundo son como el 5%.
del resto de las más de 20.000 especies de abejas que hay, que en su mayoría son solitarias, en su mayoría. Ellas sí tienen aguijón, por ejemplo, ellas sí pican, se defienden, ¿cierto? Pero cuando uno piensa en números, las abejas solitarias igual son mucho menos, ¿no? Uno no, casi no ve casos de que se murió por picadura de una abeja solitaria. Y hay todo además, hay toda la variedad de grises entre ser eusocial y ser solitaria dentro de las mismas especies de abejas. Hay abejas que se agregan, entonces son agregados y hacen sus nidos cerca, pero cada una tiene su propio nido. Hay incluso especies que pueden en un momento de su desarrollo ser solitarias, por ejemplo los abejorros, nuestro caso. Ellas empiezan siendo abeja solitaria, ella solita construye el nido, hace todo, pero luego después en su primera camada ya se vuelven abejas sociales y entonces su primer generación de hijas se vuelven obreras para ella y ella se vuelve reina. Entonces hay toda una variedad bastante increíble y entonces sí, las interacciones por ejemplo, en el caso de los seres humanos, yo creo que bueno, yo me quedo con que de pronto sí, con Apis es un poco agresivo, con el resto de las abejas tal vez es un poco más amable, puede ser un poco también más apreciativo. Además de que, bueno, ajá, extendiéndome, pero igualmente Apis, como cualquier especie introducida a cualquier lugar, no tiene un depredador específico. No tiene, cierto que sí tiene su territorio, entonces eso hace que se reproduzca y se muchísimo más ampliamente que una abeja nativa. Entonces, el hecho como de ese, digamos, control poblacional que no se da, sí siento que hace que sea mucho más agresiva la interacción. Pero bueno, No, solo quería agregar que, por ejemplo, cuando supe que eh, la especie que mayoritariamente poliniza el páramo, ¿no? Que es como un paisaje que es súper representativo para nosotros, y el frailejón, y como que es una cosa bien importante culturalmente para los colombianos y para nuestros territorios, es polinizado por un tipo de abejorro específico, abejas que son de este tipo de sociabilidad, no por apis, etcétera. Pues ahí como que empieza a cambiar ok, si es verdad que hay un asunto de desequilibrio, y especialmente también en los asuntos de intereses de investigación científica y todo, que yo siento que también es como la peli de pronto no lo plantea puntualmente dentro de la película, pero sí está abierta también esa conversación, ¿no? Es un asunto político también, ese tema de la abeja, que no es solo... muchos científicos y personas que no igual estarían muy de acuerdo, ¿no? Y dicen, no, ya donde llegó, llegó y eso es importante para la agricultura porque, claro, muchas de las plantas también que cultivamos no son de acá también, ¿no? Entonces la polinización de Apis mellifera igual le funciona. Algunas, más que todo plantas de cultivo, ¿no? Pero es como, pero y la diversidad, ¿no? También del monte, toda esta especificidad, eso es algo que también es demasiado importante, ¿no? Más allá de solo que sobreviva el cultivo. No sé, hay una cosa que me suena mucho de todo lo que han dicho. Bueno, dos cosas. Es un poco como esa forma también de organización social privilegiada, ¿no? Que se ve en la APIS, ¿no? Con sus obreras, la reina, ¿no? Un sistema tan organizado, como que se vuelve también un ideal de sociedad, ¿no? Para todos, ¿no? Jerárquico, que pues obviamente, o sea, a este tipo de abejas les funciona en su forma como producen, se mueven, danzan, recorren el territorio, ¿no? Y se relacionan, pero después encontrar a estas que son solitarias, cuando tú decías abejas solitarias, me parecía como una de las contradicciones, ¿no? Uno siempre piensa abejas y la idea del enjambre y la red, ¿no? Un poco como tú decías, María, esas ideas de que tenemos metáforas que tomamos del mundo animal y reproducimos, o de los vegetal, y pensamos en en nuestras formas de pensar orgánicas, llamamos lo que sea, pero pues digamos, estas son más solitarias, incluso un poco, algunas no, pero no esta estructura de reinas ni nada de eso, creo entender, o no todas.
Y sobre todo también la cuestión de la gran producción. Esto es muy interesante. Es decir, es valorar también el hecho de que la apis es más productora de miel, la otra no tanto, o una miel además particular, porque realmente yo no sé si ustedes, me imagino María y Laura, la probaron, es que es como fermentada, tiene un sabor, o sea, de hecho la primera vez que yo pensé y como el imaginario está ahí, está dañada esta vaina que me vendieron ahí, una cosa podrida. No, y después además está metida, está muy dentro a prácticas de curación, o sea, la miel Mm, en los pueblos amazónicos, o sea, es muy valorado encontrar el nido, incluso esta cosa de tumbar el árbol, porque es que el nido tiene un valor impresionante para procesos de cura, de curación, y ujú, entonces es cantado en rituales, ¿no? Pero después uno, esa miel es una delicia, es toda aguada, ¿no? Es más aguadita. Pero entonces también esos ideales también de cierta forma de organización social o de producción, ¿no? Una producción excesiva, ¿no? Se vuelven modelos también para unas sociedades que también son colonizadas, ¿no? O sea, y entonces en ese sentido me hace pensar, tú nos hacías una pregunta muy interesante, María, cuando decías esto tiene que ver también, no sé si si es que las abejas participan o cómo participan, no les pedimos autorización y voluntad, pero yo me atrevería a decir que en este caso, o como en tantos otros casos donde de alguna manera sí nos llevan a lugares como estos donde nos llevan a estas cuestiones, a cuestionarnos desde esto lo que hemos privilegiado y darnos cuenta de incluso en sabores y en imágenes cuán colonizados estamos, ¿no? O cómo hemos ujú. reducido la pluralidad de mundos a unos pocos. Y entonces yo creo ahí que tiene mucho sentido el que la abeja sí participó, decirlo, o sea que sí logra Ujú. seducir sus formas. De pronto un Ay, los... poco sobre lo que dice Oh, Sally. dale. Me hiciste pensar que este ideal que uno tiene del nido perfecto, ¿no? De la sociedad perfecta, de la eusocialidad, es un poco estas ideas evolucionistas de que el ser humano también es el ser perfecto, ¿no? De que todos los animales están evolucionando para llegar a esta idea. Eso es súper ideas europeas, porque, por ejemplo, los otros seres vivos que tal vez tenemos registrado que no han cambiado desde el Cámbrico, pero acá siguen, son un plan de vida completamente exitoso, porque acá siguen, no han ni siquiera han necesitado cambiar. Entonces, lo mismo de pronto pasa un poco con las abejas, ¿no? No, que es que son menores o que hay que alcanzar este ideal de eusociabilidad. Las abejas, todas, la mayoría de abejas son solitarias y esa estrategia les ha servido para estar acá presentes el día de hoy y funcionar bastante bien, ¿no? Entonces sí es un poco eso, me hizo reflexionar al respecto. En el proceso también empezamos en un momento, eso después de pronto no se desarrolló mucho para que quedara en la peli, pero fue una conversación que tuvimos insistente con Lau y era como este uso del lenguaje justo para hacer la representación o la ubicación de lo que ocupa cada abeja dentro del modelo, ¿no? El modelo de sociabilidad, lo que ocupa cada abeja dentro de ese modelo de sociabilidad. Entonces, este lenguaje todo imperialista que se usa para representarlas, ¿no? Que era muy chévere porque son cosas que uno dice, bueno, es que ya es así, ¿no? Como que ya la reina se llama reina y pues es como que batallar contra ese asunto del lenguaje es complicado, ¿no? Pero eh, la reina se llama reina y zángano y esta insistencia por este lenguaje, ¿no? Estos nombres específicos asociados a justo ese asunto de jerarquización, em, de producción dentro de ese esquema. Fue algo que conversamos mucho con la un tiempo, em, que a veces no es tan fácil, ¿no? Como que hablábamos con los colegas en Amazonas y era como no sé, tú no le vas a preguntar por los zánganos del nido, como que eso a veces no tiene sentido, ¿no?
Sí. Sí, es un dilema también tratar de, por ejemplo, encajar esos mismos términos a toda la variedad de grises de sociabilidad, de cuando, cómo divides la reina, cómo defines sí, no, definitivamente sí hay una carencia en el lenguaje. Y nos dice mucho, ¿no? A nosotros mismos pensar solamente en lo que podría ser una forma de ser familia, ¿no? Es decir, Mm. imagínate la cantidad de... No sé, Sofi, pero tú estás hablando de unos choritos. Cuéntanos más, yo no sé qué son los choritos. Me inspiró la idea justamente de que, claro, esta idea un poco de la evolución, ¿no? Y cómo considerar una especie exitosa o no, según si cambia o no cambia. Bueno, los choritos son los mejillones con el molusco que va pegado a la roca y que son obviamente una especie altamente exitosa porque han sobrevivido cientos de millones de años en sus ecosistemas y tal. Bueno, llegué un poquito tarde, agradezco mucho. A mí me ha tocado trabajar con algunas comunidades rurales, dentro de ellas apicultores. Y sí, por supuesto, con la apis melífera, pero también que hacen conservación y cuidado de especies nativas. Bueno, tienen, y lo que más me sorprendió justamente de conocerlos y el trabajo que hacen es como esa relación afectiva que logran generar con la abeja, que creo que claro, es un poco contradictoria, porque por un lado se pone como especie carismática, ¿no? Que hay que proteger, que hay que cuidar, pero por otro lado genera como toda esta idea de la picadura, del miedo, del terror. Y bueno, yo encontré en ellos que era realmente las abejas para ellos eran su familia, ¿no? Claro, en otro sistema son igual pequeños productores de miel, ¿no? Y más locales. Acá, bueno, en Chile hay una diversidad de especies endémicas, de hecho, principalmente en el Valle Central de abejas y abejorros. Hay una campaña bien interesante con el Bombus chilensis, creo que es el nombre. Bueno, que es un abejorro muy Ujú. particular. El otro día apareció uno cerquita acá de mi casa y es así de un color naranja impresionante, grandote, peludito. Yo les tengo un terror impresionante, pero cuando fuimos a conocer con los apicultores me puse mi traje y fue la primera vez que estuve cerca de abejas y fue una experiencia extraordinaria, ¿no? Como lograr, claro, esa conexión que suena un poco rara por este miedo a la picadura, bueno, un montón de cosas que generan como las abejas, el zumbido, qué sé yo. Entonces, la verdad que todo lo que han contado me ha resonado muchísimo y bueno, les agradezco porque sí es importante justamente, creo que eso que también decían de estos roles y el lugar que tienen las abejas en la sanación, por ejemplo, en rituales, pero también en la polinización, sus interacciones con las plantas, con otras especies, ¿no? No es solo como la producción de miel, que es a lo que se suele desafortunadamente reducir a la abeja y bueno, a esta especie en particular introducida acá. Así que solo agradecer en realidad y bueno, eso, sentir que también estas experiencias se replican en otros contextos, ¿no? Que eso lo alcanza a veces con conocer un poquito más, interiorizarse como dónde están estas relaciones, ¿no? O quiénes están estableciendo relaciones con las abejas o con abejas nativas, ¿verdad? U otro tipo de relaciones, incluso con la apis mellifera, tener esta conciencia de que es una especie introducida, de que lo que ellos, no sé, por ejemplo, nos pasaba con estos apicultores que viven por acá cerca, en Potrero Grande, en Curicó, que saben que son especies introducidas, que ellos las cuidan, que las tienen para esta producción de miel, pero saben el efecto que tienen, por ejemplo, en otras especies nativas, o sea, como, bueno, eso fue, y el conocimiento además ecológico me sorprendió de los apicultores locales. De toda la ecología que genera la abeja, ¿no? O sea, la sola presencia de ella, lo que significa como en términos
ecológicos para su propia vida. Bueno, nos contaban historias como de un apicultor que había estado muy enfermo por cuando perdió las abejas y los de su propia cooperativa le trajeron otras abejas y cuando empezó en esa relación se mejoró de un problema de salud y él atribuía que su mejora era por poder cuidar a las abejas, ¿no? Entonces, o sea, creo que incluso en esas relaciones más de tipo productivas, como el apicultor, ¿verdad? Y todo, igual ahí hay como hilitos afectivos y otro tipo de relaciones. Claro, no estoy hablando de apicultores de gran escala, ni, ni industrial, ni mucho menos, ¿no? Siguen siendo productores familiares, ¿verdad? Y a una escala muy, muy reducida, hacen trabajos en las escuelas, por ejemplo, como otro montón de cosas que abren su trabajo a la comunidad. Así que, bueno, esto me ha hecho repensar un poco toda esa experiencia, así que muchas gracias también. No, me pareció también chévere el punto que tocabas, ¿no, Sofía? Es realmente sí es. Seguramente, como hemos visto, una especie introducida, bueno, un animal introducido, no sé cómo decirlo, pero que también en algunos momentos se pueden crear otras relaciones no necesariamente siempre negativos, o sea, pero bueno también saber lo que eso ha significado, ¿no? Y sobre todo en esa relación con otros habitantes, otros seres, pero es interesante, pues a mí me sirvió también mucho para reflexionar muchas cosas, sí, pero está muy bien también colocar esos otros lugares también de afectos que se crean también con algo que puede ser introducido y que cambian las relaciones también jerárquicas netamente centradas en lo productivo. Sí, no, pues claro, me avisa así que vamos cerrando, ya el espacio se va pasando, pero es que solo una cosita me permiten, y es que no me logro acordar el nombre de este autor, de pronto ustedes lo saben, este que habla de la seducción de algunas plantas y como ejemplo la manzana, la papa, la marihuana y, ay Dios, que prácticamente su tesis es que él un poco construye la idea de la domesticación, ¿no? Como tantos ya lo han trabajado también, sino que dice, pues es una coproducción entre plantas y humanos y animales y humanos. Ahí él tiene este libro y bueno, y toma estos cuatro ejemplos, no me viene ahorita a la mente. Bueno, y entonces estaba pensando un poco que, y volviendo a la pregunta que nos lanzabas, María, es que me pareció muy interesante, también como hubo una seducción y vuelvo a este punto, porque interesarse en eso también parte de un ejercicio de dejarse seducir, o sea, o de estar atento a un llamado que lanza incluso esta abeja en un cementerio. No sé, es como esas percepciones mínimas, como una forma también de, no hay solo una, seguramente hay unos intereses, unos objetivos de ustedes como cineastas, como bióloga, pero como si hubiera también hay una forma donde la abeja participara también seduciendo para que algo se produzca como una película que hable sobre ella y que nos permita hablar sobre esto. No sé, como que también participan en formas de seducir a las que tal vez ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, que la manzana o la marihuana por su profumo, las flores por su color, que es la tesis de este autor que no me acuerdo, la papa porque es un alimento que resiste, mejor dicho, cantidad de cosas, ¿no? De climas terribles, no se daña tan rápido, ¿no? Es decir, como las plantas participan también o animales participan también de una cierta forma de hacerse querer para contar su historia. En este caso específico, y yo siento que, bueno, es algo que nos hemos preguntado ahí porque pues sí hay como, siempre hay tendencias, ¿no? Y pasa mucho y eso es como muy típico en asuntos de arte o de cine, etcétera, que se plantea como, hay momentos donde hacer unos tags específicos parece que da como unos espacios de enunciación, etcétera, y ya me causó mucha curiosidad que pasó eso con un par de trabajos de algunos colegas que vi. Pero yo siento que la intención en este caso sí tiene que ver con un asunto concreto, primero por un trabajo sobre la noción de archivo, justamente como qué es lo que ha estado insistentemente
borrado o insistentemente relegado en distintos marcos, incluso también en el propio cine, ¿no? Como incluso la propia representación también ha ayudado mucho a que en nuestro propio imaginario se borrara a estas abejas, ¿no? Y eso tiene que ver con un trabajo más específico con eso, ¿no? Con el asunto del borrado y con el asunto de qué es lo que sí está quedando guardado, qué es lo que sí está siendo apoyado para que se investigue en el ámbito de la ciencia, por ejemplo. Y para mí esa, como que hubo esa conexión de este trabajo que Laura estaba haciendo y eh, que desde esa línea también se está peleando y que en este otro lado pues tiene que ver también con ese asunto de la imagen. Yo sé, eh, sí es lindo lo que dices, pero por ejemplo también siento que, no sé, como que tiene que ver con con un estilo, como con unas ideas en las que uno anda, que es como que somos peleones y que eso resuena un montón con la forma en cómo nosotros estamos también abordando nuestra práctica de trabajo, ¿no? Como que y en un momento con la hablábamos que era como tan chévere pensar, pero, y tuvo que ser así, pero pensar en que en ciencia se usa mucho la idea de material de divulgación, ¿no? Entonces hay bastantes materiales de divulgación en cine, por alguna razón, también figuras como este personaje, Angelina Jolie, acepta ser parte de una campaña de promoción con este imaginario concreto de este tipo de, pero nunca hemos visto o sea, como la representación y y la producción em, de estos materiales de divulgación científica, por ejemplo, de este tipo de especies, etcétera, es bastante reducida. Entonces también ese fue otro desafío que ahí nos planteábamos como qué hacer también con esto, como como un primer material de divulgación, ¿no? Cómo la peli se puede volver. Creo que eso que dices sí es muy lindo en ese sentido, como que sí se intentó que hubiese ese relacionamiento ahí como con cuáles son las materialidades, las formas, etcétera, que pueden aparecer alrededor de esta, de este animal específico. Entonces, bueno, por ahí. Gracias, Ali, No, a por ti, seguir la María. corriente de la conversa que me encanta esa. Yo soy bien peleona con esas cosas, me gusta mucho. No, no, está muy bien y estos espacios son para eso. Súper bien. María, mil gracias. Laura, mil gracias. A todas y a todas. Carolina, Camilo, Carolina, Sofía, gracias por la compañía. Y como decía Carolina al inicio, pues esto queda grabado, se subió a la plataforma y hay mucha más gente. Nos hemos dado cuenta que mucha más gente, incluso yo lo hacía cuando cuando no podía conectarme, pues sí, escucharlo en, ¿no? En lo que queda ahí en la página. Entonces va a seguir, van a seguir vamos a seguir hablando o se va a seguir hablando de las abejas nativas. Qué trabajo, Gracias, Gracias a sí, Me todos. encanta. qué trabajo tan Muchas fascinante. gracias. Muchas gracias. muy bonito su trabajo, chicas. Sí, Bueno, qué gusto gracias tenerlos por ahí. aquí. Yo creo que ustedes dejaron la información, pero cualquier cosa en Mm. Instagram, La Vulcanizadora, la página de internet Ah, sí, lavulcanizadora.com, ahí también sí, sí, compartimos Carolina. otros proyectos que hacemos, Mm. eh, no solo nosotras como directoras productores, sino también con otros colegas y colaboradores. Sí, que eso es Súper. muy, muy lindo para pensar, que bueno, que no nos, seguir pensando que también el cine como trabajo colectivo, ¿no? Que tiene, a diferencia de otras artes, es mucho más colaborativo, y justamente el trabajo de la organizadora es un ejemplo de eso, ¿no? Que es un colectivo que tienen una serie de producciones que se difulcan en distintos medios. También iba a mostrar que también está este libro en el que también colabora María y Andrés de Cajón Desastre y que también, bueno, se despliega el trabajo en muchos sentidos y también se ve en la investigación, en la creación, en lo visual, en lo poético. Entonces, pues bueno, también nos dejan mucho para seguir pensando allí y la vulcanizadora es un proyecto precioso también para que lo consulten y lo miren y sigamos el trabajo de María y de Laura también. Gracias.
Muchas gracias. Gracias, bonita tarde para todas y todos. Chao. Chao. Bye. Gracias.